oxígeno, y ese oxígeno lo voy justamente a pasar a un balón con agua, y esa agua, ¿no? Dependiendo la cantidad de oxígeno que se genere, ¿no? Se va a desplazar y lo voy a recoger en un Erlenmeyer. ¿Se dan cuenta? Ya. Eso es lo que, así ese nivel nosotros debemos explicar cuando hablamos de un sistema, ¿ya? Entonces así, observamos bien y después decimos qué es lo que puede estar pasando, ¿ya? Y reconociendo nuestros materiales, nuestros reactivos, ¿ya? Entonces, Vamos a, vamos a analizar mediante ejemplos, ¿no? Estequiometría y volumen molar, ¿no? A cada objetivo lo vamos a ejemplificar, o sea, mediante un ejemplo vamos a nosotros a determinar exactamente, ¿no? Cómo es que vamos a desarrollar cada objetivo que trata esta práctica, ¿no? Cómo recoger gas sobre agua, ¿no? Que algo ya les comenté. Vamos a aplicar el segundo ejemplo de aplicación, desarrollamos la parte experimental y después los datos que ya los vamos a tener listos y algunas tablas que ustedes también necesitan utilizar, ¿ya? Entonces, en esta práctica vamos a tener dos objetivos bien claros. Buscar la relación que existe entre los pesos de las sustancias reaccionantes y de los productos durante una reacción química, obviamente de acuerdo a la ley de la conservación de la masa, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a la conservación de la masa, si yo tengo 10 gramos de un reactante, 20 gramos de otro reactante de producto, voy a tener 30, ¿no? Entonces, ese es básicamente el resumen de la ley de la conservación de la masa, ¿no? No se elimina, apenas solamente se transforma, ¿no? De reactivos a productos. Y el segundo objetivo es determinar el volumen molar de oxígeno a partir del volumen de agua desalojado por ese gas que se desprende en una reacción, ¿no? Lo que acá les expliqué justamente en la carátula de la diapositiva, ¿no? Entonces vamos a determinar justamente ese volumen molar de oxígeno, ¿no? A partir de la cantidad de agua que desaloja, la cantidad de oxígeno generado, ¿ya? Entonces, aquí quiero que presten mucha atención porque esto es lo que tienen que hacer en su práctica, ¿ya? En su práctica tienen que hacer eso. Lo voy a explicar lo más detenidamente posible, ¿ya? Porque no los voy a poder, tal vez, no sé cuánto me tome, pero lo voy a hacer lo más pausado posible, pero no me voy a poder quedar más tiempo con ustedes. No sé si terminé antes de las 12, antes, no sé, lo que sí sé es que lo voy a hacer bien pausado, como debe ser, ¿no? Para que todo quede claro, ¿ya? Y porque ahorita pues debería estar con mi hermano porque lo van a operar. Entonces, pero de todas maneras tengo que cumplir, ¿no? Entonces, les explico bonito todo como es, ¿ya? Y lo que me tome, ahí nos quedamos, chicos, ¿ya? Entonces, he estado tempranito, ya supongo que el traumatólogo ya va a estar ahí y todo, entonces le van a operar y necesito necesito estar al tanto de lo que va a pasar, ¿ya? Pero vamos a explicar bonito cómo es lo que vamos a hacer. Por eso necesito que cada ejemplo, ¿no? Lo interesante es que cada objetivo lo estamos haciendo con ejemplo, ¿ya? ¿No? Es laborioso, sí, pero de todas maneras, si lo tenemos claro, no vamos a tener problema, ¿ya? Sobre todo que las cantidades que se están utilizando son exactamente las que vamos a utilizar en la parte experimental. O sea que es solamente seguir los pasos y si lo tenemos todo claro, no vamos a tener ningún problema, ¿ya? Entonces vamos a ver. Acá nos están diciendo 1 gramo de una mezcla de clorato de potasio, ¿ya?
Y ese clorato de potasio, ¿no? Es una mezcla, 87,5% de clorato de potasio y dióxido de manganeso, 12,5%, ¿no? Esa es una mezcla. Y esa es su composición, ¿correcto? Entonces, esa mezcla, ¿no? Que contiene 87,5% de clorato de potasio y dióxido de manganeso, 12,5%, ¿no? En un gramito hay esa proporción, en un gramito. Entonces, lo colocamos en un tubo de ensayo, ¿no? Lo calentamos en un mechero de Bunsen, ¿no? Y va a generar una reacción de descomposición, ¿no es cierto? Porque lo vamos a calentar. Lo calentamos, ¿no? Y el clorato de potasio se va a descomponer. El óxido de manganeso está actuando como catalizador. Él va a acelerar la reacción, ¿correcto? Para eso son los catalizadores, para que aceleren la reacción. ¿Ya? El clorato de potasio es un reactivo, un compuesto, ¿no? Que es explosivo, ¿no? Y generalmente cuando se trabaja en el laboratorio siempre se trabaja con cantidades pequeñas, por ejemplo, 1 gramo, ¿ya? Y si yo le adiciono óxido de manganeso, la reacción va a ser mucho más rápida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el óxido de manganeso es catalizador. Entonces, tenemos el clorato de potasio, ¿no? Y vamos a nosotros a acordarnos de la reacción, ¿no? De descomposición. Nos dice que se va a descomponer y va a generar oxígeno. Entonces, ese oxígeno del clorato de potasio se va a liberar. Entonces, lo libero y ¿qué me queda? Apenas cloruro de potasio y oxígeno. ¿Ok? Entonces, y como ustedes saben, cuando nosotros hacemos un análisis estequiométrico, queremos saber la proporción de reactivos y productos, tenemos que primerito, antes de sumar, restar o agarrar nuestra calculadora, tenemos que justamente darnos cuenta si mi reacción está balanceada. Sí, entonces vamos a ver si realmente está balanceada para poder empezar el trabajo. Entonces, 2 potasios, 2 potasios. Tenemos 2 cloros, 2 cloros. Tenemos 6 oxígenos, 6 oxígenos. Entonces, eso quiere decir que tanto cantidad de reactivos y de productos está balanceado. Mi ecuación está balanceada. ¿Ok? Entonces, una vez que ya está balanceada, entonces vamos a nosotros a verificar la ley de conservación de la masa ¿no? Propuesta por Lavoisier. Entonces vamos a verificar, ¿no es cierto? Si este señor ¿no? Tiene razón. Entonces vamos a ver, podemos utilizar, ¿no es cierto? Nuestros pesos moleculares, ¿no? Entonces los pesos moleculares tanto del clorato de potasio, del cloruro de potasio y del oxígeno, ¿no? Pero como es por 2, ¿no? Siempre no olvidarse de los coeficientes estequiométricos, lo multiplicamos y tenemos 245 gramos de clorato de potasio y en el otro lado tenemos 149 gramos de cloruro de potasio, ¿no? Multiplicando su masa molecular por 2, por el coeficiente, y en el caso del oxígeno, por 32, ¿no? Porque es oxígeno diatómico, 16 más 16, 32 por 3, ya me da 96. Entonces, ¿qué me estoy dando cuenta? Que realmente no se cumple la ley de la conservación de la masa. Tengo 245 gramos de clorato de potasio y de productos también tengo la misma cantidad, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver el segundo paso, ¿ok? Entonces, en el segundo paso, ¿qué nos dice? Tenemos lo que nos acaban de mencionar, ¿no? Registramos los datos, ¿correcto? Porque aquí nos están preguntando, ¿no es cierto? ¿Cuántos gramos de sal aloidea y oxígeno se obtuvo, ¿no? Gramos de sal aloidea. Cuando nos dice aloidea, viene de halógeno. Entonces, el único halógeno que yo veo es el cloro, ¿sí o no? Entonces, sería cuánto de cloruro de potasio se forma y oxígeno también, ¿no? Nos están preguntando de los productos,
¿correcto? Entonces, si nos están preguntando de los productos, lo primero que tenemos que hacer para resolver un problema es, ¿no?, hacer un registro de toda la información que tenemos, ¿no? 1 gramo de cloruro de clorato de potasio y en ese gramito también hay 12,5% de óxido de manganeso, ¿no? Entonces, tenemos que resolver esas dos preguntas. Tenemos las masas moleculares de cada uno de los componentes, ¿no es cierto? Y aquí nos acordamos de nuestro coeficiente estequiométrico, ¿correcto? Nos acordamos de ese coeficiente estequiométrico en la que nos están diciendo, pues, ¿no? Regla de 3 nada más, ¿no? Si ya dominamos, ya podemos ponerlo así como está en la figurita, ¿no es cierto? En la diapositiva, ¿correcto? Entonces, el clorato de potasio me están diciendo que es 1 gramito, pero de ese gramo solamente el 87,5% es de clorato de potasio, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, el 87,5% de 1 gramito es 0,875 gramos de clorato. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, si por ahí algo está medio confuso, me dicen nomás, me dicen, profesora, no entendí, me pasan la voz, ¿ya? Entonces, ya tengo de ese gramito cuánto corresponde a clorato de potasio, ¿ya? En este caso es 0,875 gramos. Perfecto. Entonces, ahora, de esos 0,875 gramitos, ¿no?, ¿cuánto se va a generar de cloruro de potasio, no? Porque ya les dije, el óxido de manganeso es un catalizador y no interviene en la reacción, apenas solamente para apurar, para para que se dé la reacción con mayor velocidad. Nada más, en nada más interviene, ¿ya? Entonces, de esos 0,875 gramos de clorato de potasio, ¿cuánto voy a tener yo de cloruro de potasio y de oxígeno? Regla de 3, ¿sí o no? Entonces, ¿de qué forma? ¿No es cierto? Yo ya sé, miren, si regresamos acá. Acá tenemos, ¿no es cierto? Clorato de potasio tenemos 245 gramos, ¿sí o no? Y de cloruro de potasio 149, ¿no? Ese es lo que me manda la reacción. No puedo modificarlo porque eso es lo mandatorio. Eso es, siempre cuando nos pidan alguna información, de ahí tenemos que partir, de nuestra ecuación, la que manda, la base, ¿correcto? Entonces, puedo hacer mi regla de 3 tranquilamente, ¿no es cierto? Si con 245 gramos de clorato de potasio yo obtengo, ¿no es cierto?, 149 gramos de cloruro de potasio, con 0,875, ¿cuánto tendré? Entonces, hago mi regla de 3 y resuelvo. ¿Cuánto es? 0,532 gramos de cloruro de potasio, ¿ya? Entonces, cuando yo ya tengo práctica, ya lo puedo poner de esta forma, ¿no? Porque al final, miren, clorato de potasio se va, clorato de potasio se va, ¿no es cierto? Y queda el cloruro de potasio, que es lo que me están pidiendo. Entonces, de esos 0,875 gramos, voy a obtener 0,532 gramos de cloruro de potasio y hago la misma regla de 3 para el oxígeno, ¿sí o no? Y con 245 gramos de clorato de potasio yo obtengo 96 gramos de oxígeno, con 0,875, ¿cuánto tendré? ¿No es cierto? Hago mi regla de 3 y me salen los dos valores. ¿Se dan cuenta? Es sencillo, ¿no? Es súper sencillo, ¿no es cierto? Entonces, mire, utilizando las masas moleculares de mis compuestos, ya puedo yo resolver este ejemplo, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a ver un pequeño video para tener y visualizar mejor, ¿no?, de qué se trata este experimento, ¿no? Más o menos acoplado, ¿no? No es exactamente igual, pero el fundamento es el mismo, ¿ya? Cómo recoger gas sobre agua, ¿no?
¿Cuál es la diferencia entre gas seco y gas húmedo? ¿No? Eso también vamos a ver para tenerlo claro, porque cuando llevemos otros cursos también vamos a poder tener algunos datos que nos estén pidiendo, ¿no? Gas seco, gas húmedo, de qué se trata esto, ¿no? Entonces, vamos a ver este pequeño video que es bien chiquitito, ¿ya? Para tener una idea cómo es que se hacen estos experimentos, ¿ya? Básicamente el fundamento, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a ver acá. Ah, ¿cómo van las notas? Sí, sorpresa. Listo, entonces mire, vamos a ver aquí. Voy a cambiar acá para ponerle tipo pestaña, que según me dicen que es mejor. A ver, ya. Entonces vamos a ver aquí. Listo. Ya. Entonces, listo. Aquí va el video, ¿ya? Para que vean que con un ejemplo bien sencillito, ¿no? Podemos hacer varios experimentos. Ya, a ver. Un video de 3 minutitos, pero que nos puede enseñar bastante. Voy a medir cuánto CO2 se desprende al hacer reaccionar una cantidad de bicarbonato sódico con vinagre. Haremos reaccionar el bicarbonato con el vinagre en este matraz y el gas que se desprende, el CO2, pasará por este tubo y el tubo entrará dentro de esta probeta invertida que la llenaremos de agua, de forma que las burbujas irán subiendo y nos marcarán el volumen de gas. Esta es la parte más difícil, puesto que tenemos que llenar la probeta hasta arriba y darle la vuelta. Ponemos un papel, giramos y la metemos dentro del agua. Parece que ha salido bien, no hay ninguna burbuja. Y ahora con este soporte vamos a sujetar la probeta. Y ahora solo me queda ajustar la altura del soporte para que haya un hueco por debajo por el que pueda pasar el tubo de silicona. Pasamos el tubo con cuidado, que no entre una burbuja de aire. Pongo un poco de vinagre en el matraz. Y ahora un poquito de bicarbonato sódico. Para que no reaccione inmediatamente, voy a poner el bicarbonato en este trocito de papel de servilleta. Lo enrollo. Y justo antes de cerrar el matraz, lo dejo caer dentro. ¿Cuánta agua se está desalojando? Nos quedamos con una medición de 44 centímetros cúbicos de CO2. Pues esto es todo por hoy. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, la reacción de bicarbonato de sodio con el vinagre, que el vinagre tiene ácido acético. Entonces, la reacción es bicarbonato de sodio y ácido acético del vinagre. Entonces, esa reacción, ¿qué es lo que va a producir? Dióxido de carbono. Entonces, ese dióxido de carbono es el que se genera y que va justamente a desalojar, ¿no? Agua que está contenida en la probeta, ¿no? Los fundamentos es el mismo, los reactivos son diferentes, pero lo que se trata que el fundamento, ¿no? Lo podamos nosotros comprender. Listo, ¿ya? Entonces, vamos a continuar.
Listo. Listo. Entonces, continuamos. Listo, ahora sí. Ay, no sé por qué sale esto. Ya listo. Entonces, vamos a ver acá, ¿no? Justamente la aplicación de la ley de Dalton, ¿correcto? ¿Cómo recoger gas sobre el agua y cuál es la diferencia entre gas seco y gas húmedo, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no?, que las presiones parciales es igual a la presión total, ¿no? Según lo establecido por la ley de Dalton, ¿correcto? La ley de Dalton que dice que la presión de A más la presión de B es igual a la presión total, ¿no? La presión que ejercen las moléculas de A en un recipiente, ¿no es cierto?, y las moléculas de B que ejercen sobre un recipiente, ¿no? Tanto A como B están en el mismo recipiente, va a ser igual a la suma de esas dos presiones, ¿no es cierto? Entonces podemos rápidamente calcular la presión total. Y la presión barométrica, ¿no es cierto? La presión barométrica es igual a ¿qué? A la presión del gas más la presión de vapor del agua, ¿no es cierto? Los datos de presión de vapor del agua a diferentes temperaturas ya los tenemos en tabla, ¿no? No hay que calcular, no hay que deducir nada, simplemente lo tenemos ya en tabla. Entonces podemos calcular la presión barométrica, la sabemos, la presión del gas, ¿correcto? Y la presión de vapor del agua. Tenemos esos dos datos. Entonces la presión del gas la podemos calcular fácilmente, ¿no es cierto? ¿Cómo así? Despejamos presión barométrica menos presión de vapor del agua a esa temperatura que estoy trabajando, ¿ya? Entonces, ejemplo, calcule la presión del gas seco recogido sobre agua a la temperatura de 23 grados Celsius y 750 milímetros de mercurio. En este caso, mi presión barométrica es 750, ¿correcto? Entonces, para poder calcular la presión de ese gas, ¿no?, de ese gas seco, ¿no es cierto?, tengo que buscar en tabla la presión de vapor del agua a 23 grados Celsius, ¿no es cierto? Entonces, en tabla me dan ese valor, que es igual a 21,08 milímetros de mercurio. Entonces, la presión del gas seco es igual a 728,9, ¿ya? Entonces, cuando nos pidan esos valores, ya sabemos que tenemos que utilizar estas tablas de presión de vapor del agua, ya, a la temperatura y a la presión que nos indique, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora el ejemplo número 2, que también tenemos, es parte de nuestros cálculos, parte de nuestro reporte, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Y lo importante es que utilizamos en este ejemplo exactamente las cantidades, ¿no?, de nuestro experimento, ¿ok? Entonces, un estudiante nos dice, realizó el experimento de la descomposición del clorato de potasio para obtener oxígeno. Ya, ok. Eso es el experimento de nosotros. Para ello, empleó un tubo de ensayo de 20 gramos de masa, ¿no es cierto? O sea, mi tubito de ensayo pesó 20 gramos, ¿ok? Listo, ya pesó 20 gramos. Entonces, y de ahí coloqué, ¿no?, una pequeña cantidad de clorato de potasio, cuya mezcla yo sé cuánto le corresponde al clorato de potasio, 87,5%, y óxido de manganeso, 12,5%, ¿correcto? Entonces, lo volví a pesar, ¿y qué resultó? Que estaba pesando el tubo con la muestra 21 gramos, correcto, ¿no es cierto? Entonces mi muestra es 1 gramo, ¿sí o no? Mi muestra es 1 gramo, pesé exactamente 1 gramo, perfecto, listo.
Luego de la reacción, dejé enfriar el tubo y lo volví a pesar, ¿no? O sea, obviamente lo fui al mechero de Bunsen, ¿no? Lo calenté y hubo desprendimiento de oxígeno, ¿no? Lo dejé secar, ¿no? Y una vez que estuvo seco, que estuvo frío, ¿no? Que estuvo frío y todo, lo volví a pesar y me pesó 20,690, ¿no? Entonces, eso me quiere decir que hubo desprendimiento de oxígeno, porque con muestra y todo pesaba 21. Justamente después que lo calenté y de la reacción que hubo desprendimiento de oxígeno, ya no pesaba 21 mi tubo, sino 20,690. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Que yo tengo oxígeno, ¿no es cierto? Tengo 0,310 gramos, porque mi tubito, ¿cuánto pesó? Pesó inicialmente 20 gramos. Después de la reacción, 20,690. Entonces, el peso del cloruro de potasio y el óxido de manganeso, ¿cuánto es? 0,690, ¿sí o no? ¿No? Eso está claro, ¿no? ¿Me están siguiendo? Porfa, me dicen. ¿Me están siguiendo? Sí, profesora. Ya, listo. ¿Ya? Entonces, si mi tubito pesó nomás 20 y después de la reacción que yo había pesado 1 gramo exacto, ya no me pesa 21, sino 20,690, lo resto y me sale que el producto es 0,690, ¿no es cierto? Entonces, el oxígeno sería, en todo caso, 0,310, porque yo pesé un gramito nada más, ¿sí o no? Entonces, resto 1 menos 0,690 y entonces tengo que el peso del oxígeno es 0,310 gramos, ¿correcto? Esto lo tienen que tener bien claro porque eso es lo que tienen que hacer en su reporte, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algo bien interesante porque aquí ya lo colocamos uno por uno. Peso de la mezcla, habíamos quedado que era 1 gramo, ¿sí o no? El peso del clorato de potasio, ¿no? 1 gramito y solamente el 87,5% es clorato, listo, 0,875, excelente. Pero de ese gramito, el 12,5% es óxido de manganeso, entonces 0,125, ¿se dan cuenta? Y cuando hubo esa reacción, me dicen que el volumen de agua que se desplazó fue 250 mililitros. Entonces, hemos visto, ¿no? El volumen de agua. Ahora vamos a ver otro video también que también lo he puesto en su Classroom, donde también lo pueden apreciar. Entonces, el volumen de agua que se desplazó, que el oxígeno que se generó, desplazó esa agua. ¿Cuánta agua desplazó? 250 mililitros, ¿correcto? Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Tengo que buscar ahora, ¿se acuerdan? Que teníamos que buscar para tener todos nuestros datos completos, la presión de vapor, ¿no es cierto? La presión de vapor del agua a 28 grados Celsius. ¿Y por qué a 28? Porque eso es lo que me han dicho. El gas obtenido en el experimento fue recogido en agua a 28 grados Celsius. Ah, ya. Entonces, este dato lo tengo ahí guardadito, ¿ya? Entonces, ya saben, mi ecuación tiene que estar balanceada, perfecto. Entonces, igualmente, ¿no? Voy a calcular exactamente el porcentaje de error, ¿no? Masa teórica menos masa experimental sobre masa teórica por 100, ¿no? Porque lo que yo he obtenido, ¿no es cierto?, de oxígeno es 0,310 gramos, ¿no es cierto? 0,310 gramos. Y entonces todo esto es experimental, pero teóricamente, ¿cuánto debería yo recoger? ¿Sí o no? Entonces, en este caso, miren, yo tengo 0,875 gramos de clorato, ¿no? Y sabemos que por la masa molecular, que con 245 gramos, yo recojo 96 gramos de oxígeno, ¿no? Esto es lo que manda mi ecuación, ¿se acuerdan? Esto es lo que manda, de acuerdo a sus masas moleculares. Esto es lo mandatorio. Esto es lo que me dicen, es lo único que puedes recoger. Más no, ¿no es cierto?
pero con 0,875 gramos, ¿cuánto se tiene que recoger? 0,343. Chispas, pero ¿cuánto he recogido? 0,310. Entonces, acá hay un error, porcentaje de error, calculo. Entonces tengo el teórico, que lo calculo de mi ecuación. Tengo el experimental, ¿no? Que es el resultado que obtengo de mi experimento, y puedo calcular el porcentaje de error experimental rápidamente, y tengo que ese porcentaje de error es 9,62, ¿ok? Entonces, todo eso es lo que yo tengo que hacer en mi trabajo de mi reporte, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Está bien explicadito para que no haya tanto problema, ¿ya? Entonces, resumiendo, ¿no es cierto? Aquí tenemos. Entonces, miren, peso de la mezcla, 1 gramo. Estamos de acuerdo. Peso del clorato de potasio, 0,875 gramos. El volumen que se desplazó, ese oxígeno desplazó, ¿cuánto? 250 mililitros. La presión barométrica, obviamente, 760, ¿no es cierto? Entonces, y la presión de vapor a 28 grados Celsius ya lo tengo, ¿no? Convertido, 28,46 milímetros de mercurio, ¿ok? Y la presión del gas también ya lo tengo, ¿se acuerdan? Es del oxígeno seco, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? Es la resta, ¿sí o no? 731,5 milímetros de mercurio. Ok, perfecto, ¿no? Entonces, vamos a hacer nosotros nuestras correcciones, ¿no? Porque corrección del volumen de condiciones experimentales a condiciones normales. A ver, vamos a analizar acá. Entonces, nosotros sabemos que con 245 gramos, ¿no es cierto? 245 gramos de clorato de potasio, nosotros vamos a obtener 96 gramos de oxígeno, ¿no es cierto? 96 gramos, ¿se acuerdan? Pero cuando es volumen, ¿no es cierto? Yo también lo puedo poner en lugar de gramos, volumen, ¿se acuerdan? Puedo trabajar con moles, puedo trabajar con densidades, puedo trabajar con masa, puedo trabajar con unidades de volumen. Entonces, si yo estoy trabajando en condiciones, quiero trabajar y encontrar mis resultados a condiciones normales, ¿no es cierto? El volumen, puedo trabajarlo en unidades de volumen, mililitros, y yo sé que a condiciones normales la temperatura es 0 grados Celsius, la presión es 760 milímetros de mercurio, y el volumen de 1 mol es 22,4, ¿sí o no? Y en este caso, ¿yo cuántas moles tengo de oxígeno? Tengo 3, ¿no es cierto? 1 mol a condiciones normales es 22,4 litros, pero a mililitros es por 1000, ¿sí o no? Entonces, hago igualito mi regla de 3, ¿no? Mi regla de 3, ¿no? Si con 245 gramos de clorato de potasio yo obtengo 3 por 22,4 litros de oxígeno, con 0,875, ¿cuánto tendré? Ya, tengo 240 mililitros de oxígeno a condiciones normales, ¿correcto? Listo. Eso es mi mandatorio, ¿ok? Listo, ese es mi mandatorio, ese es de acuerdo a mi reacción, ¿correcto? Entonces vamos a ver nuestras condiciones experimentales, ¿no? Mis condiciones experimentales es temperatura 1, 28, ¿se acuerdan? 301 Kelvin, muy bien, ¿no es cierto? La presión del gas seco, ¿se acuerdan? 731,5 milímetros de mercurio. El volumen que recogí, ¿cuánto fue? 250, ¿sí o no? Y a condiciones normales es 273 o 0 grados Celsius, la presión es 760, ¿correcto? Y el volumen, ¿no es cierto? El volumen a condiciones normales es lo que tengo que calcular, ¿no? A condiciones normales, ¿no es cierto? Entonces, miren, como yo estoy aplicando, me pueden decir, ¿y por qué condiciones normales? ¿No? Porque todas estas relaciones matemáticas son asumiendo que estoy trabajando, ¿no? A condiciones normales, que estoy trabajando con un gas ideal,
¿correcto? Entonces, si lo voy a usar, tengo que hacer la corrección, pues, ¿no? Entonces, verifico si tengo todos mis datos, ¿correcto? Y la única incógnita justamente es este volumen. Y en este caso, ¿cuánto me salió? 218,2 mililitros, ¿correcto? Uy, pero tenía que haber sido ¿cuánto? 240 a condiciones normales. ¿Y cuánto? Haciendo mis cálculos a condiciones normales, 218,2, ¿correcto? Listo. Entonces, porcentaje de error ya sería 240 menos 240, que es la que manda mi ecuación, menos 18, haciendo ya la corrección de mis condiciones experimentales a condiciones normales, y tengo que mi porcentaje de error es 9,08. ¿Sí? Entonces, miren, estos dos ejemplos, ¿no? Lo que trata de, mediante estos ejemplos, ¿no? Los objetivos, ¿no? Explicados mediante un ejemplo, nos permiten tenerlo mucho más claro, ¿ya? Entonces, mi masa experimental, ¿se acuerdan cuánto era? ¿No? 0,310 gramos de oxígeno, ¿sí o no? Entonces, y a condiciones normales, ¿de cuánto me salió? 218,2, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos, ¿sí? 0,310 gramos de oxígeno. Yo obtuve 218,2 moles de oxígeno, mis 32 gramos de oxígeno, ¿cuánto corresponderá? ¿Cuántos mililitros? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces, calculamos, y como estamos en mililitros, sería 22,524 litros o 22.524 mililitros. Entonces, ese porcentaje, ¿no? Ese porcentaje de error relativo también lo tenemos que calcular. Mi valor teórico, ¿cuánto era? 22,4, ¿no es cierto? 22,4 o 22.400 mililitros. Entonces, tenemos 22,4 litros menos 22,524 y tenemos también nuestro valor, nuestro porcentaje de error, 0,55. ¿Ok? Entonces, y aquí justamente ya viene nuestra parte experimental, ¿no? Que se las voy a mostrar y después vamos a ver otro video chiquito para tenerlo mucho más claro, ¿no? Entonces, aquí prácticamente es todo lo que ya hemos explicado en el ejemplo, ¿no? Tenemos nuestra balancita, tenemos aquí justamente, aquí lo han puesto, ¿no es cierto? Cuánto pesa nuestro tubo, cuánto pesa nuestro tubo después, ¿no es cierto? De colocar la muestra. Y después instalamos nuestro sistema. ¿Nuestro sistema en qué consiste? Colocar en nuestro tubo de ensayo con la muestra al mechero, ¿no? Conectarlo a un balón con agua y ese oxígeno generado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a expulsar esa agua, ¿no? Porque justamente va a entrar tanto oxígeno que el agua se va a desplazar hacia otro recipiente, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que medir, la cantidad de agua desalojada, que en nuestro caso fue 250 mililitros, ¿no es cierto? Tenemos aquí igualmente, una vez que ya hemos nosotros visto que ya no hay más generación de oxígeno y por ende ya no hay más agua que está subiendo el nivel porque ya no hay oxígeno, ¿no? Se acabó el oxígeno, se acabó la reacción. Entonces, tenemos que nosotros medir el volumen y también, ¿no? Volver a pesar, ¿no? Cuánto es que de sal se ha generado, ¿correcto? Entonces, esto está bien bonito porque está paso por paso, ¿no es cierto? Y acá viene lo bueno. Acá viene lo bueno, chicos. ¿Por qué? Porque justamente, ¿cuántos grupos somos? A ver, aquí vamos a ver. Y viene lo bueno, aquí viene justamente la parte más bonita. Grupo de química, acá está. Entonces, justamente acá está, listo, listo. Entonces, miren, acá somos 6 grupos, ¿sí o no? Tenemos 6 grupos. Tenemos el grupo 1, ¿no? Entonces, mírenlo ahí bonito, tómenle fotos, porque, no sé, el otro día creo que me preguntaron a qué grupo soy, ¿ya?
mire, un grupo 1, 2, 3, 4, el 4 está acá, ¿no? Que justo Angie es el líder, hay dos líderes, Milagros y Angie, ¿no? Bueno, entonces, o una es la líder y otra es el delegado, ¿no? Angie es la delegada. Entonces, el grupo 5 y el grupo 6. Tenemos 6 grupos, ¿ya? 6 grupos. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? No, aquí ya lo puedo, no, todavía no lo cierro eso. Tenemos 6 grupos, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Presten atención. Tenemos 10 baterías de datos, pero como somos 6 grupos, solamente vamos a trabajar con 6 baterías de datos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el grupo 1 va a trabajar con la fila 1, el grupo 2 con la fila 2, el grupo 3 con la fila 3, ¿correcto? Y el grupo 6 con la fila 6, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos justamente todos los datos, ¿no? Para poder hacer exactamente nuestro reporte como hemos explicado en los dos ejemplos. Peso del tubo más la mezcla, peso del tubo después de la reacción, la temperatura del balón de agua, la presión barométrica y el volumen de agua desalojado. O sea, tenemos todos nuestros datos, ¿ok? Tenemos todo. Entonces, por favor, cada grupo va a trabajar con su batería de datos. El grupo 1 con su batería de datos correspondiente a la fila 1, el grupo 2 a la fila 2, el grupo 3 a la fila 3, así, ya hasta la fila 6, porque son 6 grupos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, no se vayan a olvidar. Así, acá lo tenemos más claro, le pueden tomar foto, o también ya está colgado, no hay problema, ¿no es cierto? Entonces, cada grupo va a necesitar trabajar, correcto, con sus respectivos datos. Entonces, en el reporte grupal que bien dice acá, ¿no es cierto? Va a calcular que el peso teórico de la masa de oxígeno y su porcentaje de error, como en el ejemplo. Volumen molar teórico medido a condiciones normales y su porcentaje de error. Y el 3, cálculo del volumen molar experimental a condiciones normales y su porcentaje de error relativo. O sea, con ese ejemplito que nosotros hemos hecho y explicado, ustedes tranquilamente pueden trabajar su batería de datos. O sea, los 6 grupos tienen diferentes datos, ¿no? Correspondiente a cada fila, ¿ok? Entonces, y acá tenemos un cuestionario, ¿no? Entonces, en este cuestionario también lo tenemos que desarrollar dentro de nuestro reporte, ¿no es cierto? En el ejemplo 1 dice, ¿por qué la suma de la masa de los productos no es igual a la masa de la mezcla que se emplea para la reacción? A ver, en el ejemplo 2, ¿por qué se debe corregir la presión para el cálculo del volumen molar del oxígeno a condiciones normales? ¿Cómo influye la temperatura en la práctica de recoger el volumen del agua desplazado por el gas? ¿No es cierto? Entonces, en el laboratorio se produce gas cloro a partir de la reacción entre el permanganato de potasio y el ácido clorhídrico, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué es lo que se origina? Cloruro de potasio, dicloruro de manganeso y agua. Entonces, balancear la ecuación y calcular el volumen de gas formado, medido a condiciones normales, si reaccionan 100 gramos de esa sal con 200 mililitros de ácido al 28% en peso y con una densidad de 1,14 gramos por mililitro. Entonces, aquí tenemos las tablas, ¿no es cierto?, en la que ustedes también lo pueden utilizar, y tenemos también aquí algunos ejemplos, porque a veces las tablas las podemos tener en Pascal y ya podemos nosotros convertirlo a milímetros de mercurio. Por ejemplo, convertir la presión de vapor del agua a 28 grados Celsius de Pascal a milímetros de mercurio. Lo único que tengo que saber es que, ¿no?, el factor de conversión nada más,
y lo puedo convertir rápidamente. ¿No es cierto? Aquí tenemos los links para las tablas. Acá tenemos la tabla de presión de vapor en función de la temperatura, ¿no? Y este de aquí también es una tablita. Vamos a entrar aquí para que ustedes lo vean. A ver, ojalá que lo tengan. Pero está mi nombre. A ver, vamos a ver. Listo. Vamos a ver. Mira. A ver. A ver. Quiero ver si es que a veces cuando no. A ver. Está con minúscula. A ver, pero vamos a ver. Voy a regresar. Voy a regresar. Ya, espérate. Ay, espérate. Ya listo. Ay, no sale. Es que si muestro mi contraseña, ustedes lo van a ver. Bueno, pero a ver, vamos a solucionar este problemita. Voy a dejar de presentar un ratito para poder entrar a mi esto. Bien. Bien, listo. Ya, ahora sí. Listo, a ver, ahora sí. A ver, ¿a dónde estamos? Ya, ahora sí voy a presentar. O sea, en esos links que ustedes han visto, ustedes pueden, ¿en qué he clicado? ¿No? Miren, a ver, vamos a ver. He clicado en este primerito, ¿ya? Entonces, al clicar ahí, ¿no? Ustedes pueden ver tabla de presión de vapor del agua en función de la temperatura, ¿correcto? Entonces, aquí lo tienen ustedes a diferente presión de vapor del agua, por ejemplo, a 4 grados, a 7 grados, lo tienen en kilopascal, en milímetros de mercurio y en pascal. ¿Ya? Entonces, si quieren, pueden utilizar esta tablita o si no, la internet también. A 28, ¿no? Habíamos dicho a 28. Entonces, a 28, ¿no? Nuestros datos a 28 grados Celsius, ¿no es cierto? O no sé qué. Ahí hay diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, aquí tienen en las tres que tienen en kilopascal, milímetros de mercurio y pascal, ¿no? Si no quieren buscar en internet, acá tienen la tablita, ¿correcto? Después aquí, listo. Tienen esa tablita, ¿no? Y después una página web creada, ¿no? Que lo crearon los docentes para corroborar los resultados de la práctica, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, listo. Aquí también, también hagan eso de ahí porque aquí está todo, miren, aquí está todito, ¿ah? Aquí está todo. Si ustedes son tromes haciendo esto, ¿no? Peso del tubo, ustedes pueden colocar su valor acá y peso del tubo más la mezcla, ¿no? 21, porcentaje de cloruro de potasio, 87,5, ¿no? Utilicen esa tablita que es bien, bien bonita. Peso del tubo más el cloruro de potasio, después, ¿no es cierto? Y ahí ponen todos los datos y acá, esto es lo que ustedes pueden utilizar para corroborar que han hecho todo bien, miren. Y ahí les sale todo, ¿no? Todos los cálculos. Y todo eso está aquí, ¿no? Y vamos a ver este video de aquí. Vamos a ver si es si es el mismo o es otro. A ver. Vamos a colocar acá. Lo voy a poner tipo pestaña, ¿ya? Entonces, para que podamos verlo mejor. Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Dejar de presentar. Voy a poner.
¿Este es el mismo o es otro? A ver, espera acá. Este de aquí, este no es, este de aquí no, ese es en el otro, pero es un ratito. Es que apareció en otro, ¿no? Ah, está en este. Pero sí. Listo. Que está en el otra, en la otra. Listo. Listo. Entonces aquí vamos a... Ya, ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver. Estimados alumnos, ¿cómo están? Soy el ingeniero Eduardo Quiroz, docente del área de Ciencia de la Universidad Tecnológica del Perú, y en esta oportunidad vamos a desarrollar la práctica número 4. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Vamos a determinar el volumen molar experimental del oxígeno y el porcentaje de error que se tiene en esta experiencia. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales y equipos: soporte universal con su pinza nuez, una granilla, tubo de ensayo, la probeta de 100 mililitros, pinza para tubos, un recipiente plástico, papel de aluminio para hacer el pesado de los reactivos, una manguera de conexión con un tapón monogradado y nuestro encendedor. Dentro de los reactivos que vamos a necesitar tenemos el clorato de potasio, el dióxido de manganeso y agua destilada. También vamos a necesitar la balanza electrónica y nuestro mechero de luz. Con la experiencia, tenemos que armar el sistema tal como está mostrado. La probeta invertida llena de agua dentro del recipiente plástico y vamos a insertar la manguera de conexión dentro de la probeta. Para eso, para determinar la masa de oxígeno, primero tenemos que pesar nuestro tubo de ensayo correspondiente, ¿no es cierto? Y ese debe ser el peso del tubo vacío. Muy bien. ¿Qué hacemos a continuación? Colocamos los reactivos correspondientes dentro del tubo de ensayo, ¿no es cierto?, con la cantidad de clorato correspondiente y con la cantidad correspondiente de óxido de manganeso. Muy bien. Una vez que hemos tenido los dos reactivos, los homogenizamos. Y colocamos en este momento, con mucho cuidado, el tapón monogradado para comenzar con la reacción correspondiente. Muy bien, encendemos el mechero y colocamos la válvula de tal manera que tengamos una llama no luminosa. ¿Cierto? Colocamos nuestro tubo con nuestra pinza correspondiente en la parte superior de la llama no luminosa y hacemos que se ocurra la reacción. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando esté ocurriendo la reacción va a comenzar a burbujear oxígeno y ese oxígeno va a comenzar a desplazar, vean ustedes, al agua que está dentro de la probeta invertida. Entonces siempre con mucho cuidado vamos haciendo que ocurra la reacción. Vamos a cortar esto al momento de que cese de burbuja. Eso nos va a indicar que ya ha terminado la reacción. Observando, ya no hay menos el burbujeo que había inicialmente. Y con eso vemos que ya hemos terminado. Ya no hay burbujeo, entonces
Bien, mientras dejamos enfriar nuestro tubo de ensayo, hay que recurrir a los conceptos que tenemos de volumen molar teórico. Para ello recurrimos a la ecuación general de los gases. Para ello nosotros vamos a necesitar la presión correspondiente del gas seco, ¿no es cierto? Entonces para ello necesitamos la presión y la temperatura correspondiente del sistema. Muy bien, una vez que ya está frío nuestro tubo de ensayo, vamos a pesar para registrar la masa final del experimento, ¿no es cierto? Registramos la masa final de la prueba y de esa manera vamos a determinar la masa de oxígeno correspondiente que se ha formado. Con la masa de oxígeno ya podemos obtener el número de moles que hemos obtenido y para hallar el volumen molar experimental del oxígeno requerimos del volumen y del número de moles. El número de moles ya habíamos visto que podíamos sacar a partir de la masa de oxígeno. Para ver el volumen del oxígeno, vamos a ver el volumen de agua que ha desplazado. Ese volumen de agua que se ha desplazado equivale al volumen de oxígeno que hemos obtenido. Ese volumen de oxígeno dividido entre el número de moles que hemos obtenido, vamos a tener el volumen experimental del oxígeno. Entonces, teniendo los volúmenes molares teóricos y volúmenes molares experimentales, podemos determinar el porcentaje de error de la experiencia. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Listo. Ok, entonces, miren, tenemos... Muy bien. Entonces, vamos a cambiar aquí. Listo. Entonces, básicamente es todo lo que tenemos que nosotros desarrollar, ¿correcto? Esta es la última diapositiva donde nosotros tenemos el sistema, ¿no? El sistema con la que se realizó el experimento, ¿ok? Entonces, lo importante es de que ustedes hagan su reporte y también el cuestionario, ¿ya? El reporte y el cuestionario, ¿ya? Voy a tomar asistencia a los que no estuvieron en el primer llamado, ¿ya? Solamente a ellos, a ver si han podido entrar. Aldair Alejandro. Presente. Listo. A ver. Emerson Herrera. Emerson. Presente, profesora. Ok, listo. Ahora, Gilbert Eleazar. Gilbert. Sí, presente, profesora. Ok, listo. Juan Sandoval. Presente, profesora. Ok, listo. Vamos a ver quién más hay por aquí. Enrique Eduardo. Presente, profesora. Ok. Estás tomando el micro. Ya. Alexis Sebastián. Ay, Alexis Sebastián, ¿no está? A ver. Alexis Kevin. Presente, profesora. Alexis Kevin, ¿no? A ver, listo. Entonces, vamos a ver. Y Leonardo Fabricio. Presente, profesora. Listo. Muy bien. Listo. Entonces, ok. Listo. Entonces, por hoy día nos vamos a quedar acá, chicos. Ya, hagan bien sus reportes, revisen bien las PPTs que están bien explicadas, ya, y por hoy día nos quedamos aquí. La próxima semana ya hacemos algo un poquito más. Gracias, Fernando, gracias, muchas gracias a todos. Espero que me comprendan y ¿cómo se llama? A más tardar mañana les estoy pasando sus notas, mañana en la tardecita por ahí, ¿ya?
Ahí les paso sus notas. Y ya apenas esté el Zoom habilitado, ya subo las notas, pero primero se las paso a ustedes, ¿no? Se las paso a ustedes y si hay alguna consulta, me escriben un mensajito y de acuerdo a eso ya lo subo finalmente al Zoom, ¿ok? Así quedamos, ¿ya? Entonces, muchas gracias. Gracias, Carlos, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Dios quiera que sí.